Bienvenidos al canal. Suscríbanse y denle like para que pueda publicar más vídeos como este. Hoy contaremos la historia de la senda del regreso, una historia para quien quiere volver a Dios. Se cuenta que en los días en que los hombres corrían tras sus propios deseos y las ciudades brillaban más que las estrellas, había un joven llamado Eliab, hijo de un leñador y una mujer que oraba en silencio. Desde pequeño había aprendido sobre el Dios de sus padres, aquel que hablaba desde la quietud del corazón y susurraba en el viento. Sin embargo, al crecer, la vida lo llevó a otros caminos llenos de ruido, ambición y distracción. Eliab no era un hombre malvado, simplemente había olvidado. Y esta historia comienza el día en que ese olvido se volvió demasiado pesado para él. Eliab vivía en la ciudad de Bet Marom, un lugar de mercados interminables y voces que competían entre sí. Allí trabajaba como escriba, transcribiendo contratos, cartas y documentos comerciales. Tenía un pequeño cuarto en una azotea desde donde veía la ciudad despertarse cada mañana. Pero un amanecer, mientras el sol apenas pintaba de oro las cúpulas de la ciudad, Eliab sintió algo diferente. No era una emoción violenta, ni una visión espectacular. Era apenas un incomodísimo leve, como cuando uno recuerda algo que había prometido y nunca cumplió. Mientras calzaba sus sandalias para salir a trabajar, escuchó una voz dentro de sí, no audible, sino interior. Vuelve. Se detuvo, miró alrededor. La habitación estaba vacía y silenciosa. Aquella palabra, sin embargo, quedó suspendida dentro de él. ¿Volver a qué?, murmuró, pero no obtuvo respuesta. Todo el día, mientras escribía contratos para mercaderes apurados, esa sola palabra martillaba su espíritu. Vuelve. Esa noche, incapaz de dormir, observó la luna desde la ventana. Sintió un extraño anhelo, como si una parte de sí, que había permanecido dormida durante años, comenzara a despertar. Aquel deseo no era de éxito, dinero ni reconocimiento, era el anhelo profundo del alma sedienta de lo eterno. Dios, susurró, tímidamente, como quien prueba un nombre antiguo, ¿eres tú? El silencio respondió, pero no el silencio vacío, era un silencio que parecía esperar. Fue así como comenzó su regreso, aunque aún no lo sabía. Durante semanas, Eliab trató de continuar su vida normal, pero algo había cambiado para siempre. La sensación de que faltaba algo comenzó a invadir cada rincón de su rutina. Los mercados ya no lo deslumbraban. Las conversaciones le parecían huecas, las celebraciones, superficiales. Cuanto más trataba de ignorar esa voz interior, más fuerte se hacía la angustia. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas, vio a un anciano sentado junto a la muralla de la ciudad. Era un hombre de barba larga y blanca, con ojos que parecían haber visto más inviernos que todos los edificios de Bet Marom. Tenía un pequeño rollo de pergamino que leía a la luz de una lámpara de aceite. Eliab no sabía por qué, pero sintió un impulso profundo de acercarse. «Buenas noches», saludó. «Buenas noches, hijo», respondió el anciano sin levantar la vista. «¿Qué lees?» «Palabras antiguas», dijo el viejo. «Palabras que recuerdan a los hombres quiénes son». Eliab se sentó a su lado. «¿Y quiénes somos?», preguntó. El anciano lo miró directamente a los ojos. «Somos aquellos que olvidan. Y aquellos que pueden volver a recordar». Eliab sintió un estremecimiento. «¿Qué significa, volver?», preguntó. El anciano cerró el pergamino y sonrió. «Significa regresar a aquel que te creó. Volver al centro. Volver a la verdad. Volver a ti mismo». Eliab bajó la mirada. «No sé si puedo». «Poder», replicó el anciano. «No es el principio. El principio es querer». Luego, el anciano añadió. «Busca, y encontrarás. Llama, y se te abrirá. Vuelve, y serás recibido». «¿Quién dijo eso?», preguntó Eliab. «Aquel que aún te llama». A medida que Eliab comenzaba su búsqueda, también comenzaron las pruebas. La primera prueba vino de sí mismo. Al intentar orar después de tantos años, descubrió que su mente estaba llena de ruido. Intentaba hablar con Dios, pero solo salían palabras torpes. Se sentía indigno. Recordaba los años de irresponsabilidad, la mentira dicha a un amigo, la promesa rota, el resentimiento acumulado, las oportunidades perdidas. Todo el peso de su pasado parecía caer sobre él como una avalancha. Una noche, abrumado, gritó al cielo. «¿Por qué me llamas si sabes que no soy digno?». La ciudad dormía, pero su alma estaba en guerra. El anciano de la muralla apareció detrás de él, como si el viento lo hubiese traído. «Eliab», dijo con voz suave, «muchos creen que deben ser puros para acercarse a Dios.
Pero la pureza no es el requisito, sino el resultado. No puedo cambiar mi pasado, dijo Eliab con desesperación. No, replicó el anciano. Pero sí puedes elegir tu futuro. El pasado es una piedra, el futuro, un camino. Tú decides si cargas la piedra o si caminas. Eliab lloró por primera vez en muchos años. Lloró no por tristeza, sino por liberación. Capítulo 4. La soledad necesaria. Los días siguientes fueron un desierto. Dios parecía lejos. Su corazón estaba inquieto, su mente confusa. Quería respuestas, pero no llegaban. Una noche, mientras escribía, se dio cuenta de que había cometido un error grave en un documento importante. Su maestro lo reprendió duramente y Eliab sintió que todo en su vida estaba comenzando a desmoronarse. Se sintió solo, inútil, incompetente. Pero en esa soledad comenzó a surgir una fuerza distinta, la fuerza de permanecer. En la ausencia de consuelo surge la disciplina, pensó, recordando a los antiguos filósofos. Y en la disciplina, el carácter. Un amanecer, sintiendo un impulso interior, Eliab salió de la ciudad y caminó hacia un valle silencioso. Allí, rodeado de montañas y viento, se arrodilló. No tengo más palabras, dijo. He intentado cambiar por mis fuerzas y he fallado. Si realmente me llamas, enséñame a escucharte. Si realmente estás aquí, enséñame a seguirte. Y por primera vez en su vida, no oró con palabras sino con sinceridad. El silencio lo envolvió, pero esta vez, el silencio no era vacío. Era como una presencia suave, tranquila, paciente. No escuchó una voz, pero un pensamiento lleno de paz surgió en su corazón. Estoy contigo. Eliab abrió los ojos con lágrimas. No vio ángeles, no escuchó truenos. Pero la paz interior era más real que todo lo que había vivido hasta entonces. El regreso no fue instantáneo. Eliab aprendió que volver a Dios no es un salto, sino un caminar constante. El anciano comenzó a enseñarle 3 disciplinas. 1. El silencio. Para escuchar la voz de Dios, debía aprender a callar el ruido del mundo. 2. La gratitud. Para ver la mano de Dios, debía aprender a agradecer incluso en lo pequeño. 3. La obediencia. No como imposición, sino como alineamiento con lo que su alma sabía que era correcto. Con el tiempo, Eliab descubrió que estas disciplinas lo transformaban desde dentro. Su carácter se volvía fuerte, firme, sereno. La fe, comprendió, no era emoción, sino decisión diaria. Mientras sanaba interiormente, Eliab comprendió que necesitaba reconciliarse con su pasado. Visitó a un viejo amigo al que había traicionado. Pidió perdón, reparó lo que pudo, aceptó lo que no podía cambiar. Descubrió que la humildad no lo hacía débil, sino libre. Descubrió también que Dios no lo rechazaba por sus errores, sino que lo reconstruía a partir de ellos. Un día, el anciano le dijo: Eliab, ahora que has vuelto, debes ayudar a otros a volver. ¿Cómo?, preguntó él. Yo no soy maestro, no necesitas serlo, solo necesitas vivir lo que has aprendido. Eliab comenzó a guiar a jóvenes que estaban perdidos como él había estado. Escuchaba, aconsejaba, acompañaba. No imponía nada. Solo mostraba el camino con su vida. Comprendió que la fe no era solo personal. Era un río que debía fluir hacia otros. Años después, Eliab se convirtió en un hombre conocido no por su sabiduría intelectual, sino por la profundidad de su espíritu. Era firme como una roca, pero suave como el agua. Era disciplinado como un filósofo, pero compasivo como un pastor. La ciudad comenzó a llamarlo Eliab el firme, porque nada parecía quebrarlo. Pero él sabía la verdad. Su fuerza no provenía de él, sino de aquel al que había vuelto. Cuando ya era anciano, un joven se acercó a él y le preguntó: Maestro, ¿qué significa volver a Dios? Eliab sonrió con ternura. Significa recordar que siempre fuiste suyo, respondió. Significa dejar de huir. Significa rendirte, no por derrota, sino por confianza. Significa caminar hacia la luz incluso cuando aún estás rodeado de sombras. ¿Y se puede volver después de haber fallado? Hijo, dijo Eliab, tomando sus manos. No existe caída tan profunda que Dios no pueda convertir en camino. No existe oscuridad tan densa que Él no pueda transformar en amanecer. El joven bajó la cabeza. Eliab añadió: Yo volví. Y tú también puedes. Y así, en la última estación de su vida, Eliab comprendió la verdad más grande de todas. Que Dios siempre estuvo allí, esperando, llamando, susurrando: vuelve. Gracias por quedarse hasta el final, síganos para ver más vídeos como este, y que la paz de Cristo esté con ustedes.